para el servicio eficaz. Gracias por asistir a su Instituto Bíblico del Aire. Estamos en el capítulo 9 del Evangelio de Juan. En el mismo vemos cómo Jesús sanó a un ciego de nacimiento y cómo esta sanidad nos enseña sobre la manera en la que Dios quiere obrar en nuestras vidas. Preste atención a esta preciosa enseñanza que nos llega en la voz de Alberto Ovalle. Muchos saludos, apreciado amigo y amiga del Instituto Bíblico del Aire. Si estuvo con nosotros en el estudio anterior, de seguro recordará que dimos inicio a nuestro estudio del capítulo 9 de Juan, señalando que lo que hizo Jesús al principio de este capítulo fue un acto de enseñanza simbólica. Muchos de los capítulos de este evangelio, especialmente del 5 al 9, dan inicio con un suceso y luego el suceso se convierte en la ilustración de lo que sigue, un discurso o un diálogo o una enseñanza de Jesús. En el 9º capítulo, en los primeros 12 versos, un hombre ciego de nacimiento es sanado de su ceguera y se convierte en una luz sobre el candelero para Jesús. Él llegó a ser un testigo en los términos de lo que sucedió con él y su habilidad para explicarlo. Los ojos de todos estaban puestos en él. En primer lugar, sus vecinos y amigos reciben la respuesta de parte de él de lo que le sucedió. Pero en el verso 13, vemos cómo el diálogo hostil con los líderes religiosos del sistema religioso establecido continúa. Dice, llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo, cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron, pues, a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos, y me lavé, y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo, que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista, y les preguntaron, diciendo, ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y les dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero como ve ahora, no lo sabemos, o quien le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntadle a él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, edad tiene, preguntadle a él. Encontramos aquí nuevamente una sanidad estratégica de la misma manera que aquella donde un hombre fue sanado en el estanque de Betesda en el capítulo 5. Él llegó a ser un catalizador que condujo al diálogo entre Jesús y los líderes religiosos que encontramos en los capítulos 5 a 8. Asimismo, este hombre es un catalizador que trae a mucha gente para que pongan su vista en Cristo. Y una vez más, Jesús quebranta la ley del sábado porque sana a este hombre en sábado tomando lodo hecho con su saliva y diciéndole que vaya a lavarse en el estanque. En el capítulo 5, ellos parecen no tomar en cuenta que aquel hombre había estado postrado por 38 años, sentado en el estanque de Betesda, creyendo probablemente en una superstición que no podía hacer nada por él. No parece que ellos se dejaron tocar por la necesidad de este hombre. Ellos no parecen ni siquiera impresionados por el hecho de que este hombre podía caminar. Todo lo que ellos vieron fue que él estaba quebrantando la ley. Es difícil entender cómo puede haber gente tan legalista.
Pero el asunto es que si alguien no pasa la ley de Dios por el prisma del amor de Dios, puede llegar a ser tan legalista como eso. Los religiosos le hicieron lo mismo al hombre ciego de nacimiento. En el Antiguo Testamento no se nos habla de una persona ciega de nacimiento que haya sido sanada. Es interesante que en el Nuevo Testamento se nos señale a Cristo sanando la ceguera más que haciendo otros tipos de sanidades. Y eso evidentemente cumplía la profecía mesiánica de profetas como Isaías, quien dijo que cuando viniera el Mesías, él abriría los ojos a los ciegos y los oídos a los sordos, y en este milagro encontramos una de las señales que prueban que Cristo Jesús es el Mesías, muy a pesar de lo despiadado de esta gente religiosa que no se regocijaron en lo absoluto por la sanidad de este hombre. Ni siquiera se impresionaron por el hecho de que había recibido la vista. Solo les preocupaba que la ley del sábado había sido quebrantada. Es interesante cómo en el verso 16 estos hombres dicen que el hombre que hizo este milagro no podía ser de Dios porque no observaba el sábado. Aparentemente, algunos de la multitud preguntaron, ¿cómo puede un pecador hacer este tipo de milagro? Y una vez más, la gente de alrededor de Cristo se divide. Pero una vez más, nos encontramos con las señales milagrosas de Jesús, como dice la versión internacional de la Biblia. Una vez más, debemos recordar que el propósito de Juan al darnos su evangelio es que tengamos un registro de esas señales milagrosas que Jesús hizo, las cuales nos pueden convencer de que Él es el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Él nos dice que si creemos esto, tendremos la vida eterna. Y una vez más podemos verlo aquí. Esta es una compilación de todas estas señales milagrosas realizadas por Jesús que nos pueden convencer de que Jesús es el Mesías. Usted puede ver el hilo de este argumento básico a lo largo de todo este evangelio, especialmente cuando entendemos que el Antiguo Testamento nos da profecías que nos dicen que Él abriría los ojos de los ciegos. Pero esta gente, aparentemente los vecinos y amigos y la multitud, se vuelven de nuevo hacia este hombre y le preguntan, ¿qué dices tú acerca del que te sanó? Y su respuesta nos describe de manera hermosa lo que debe ser un testigo. ¿Ha hecho Cristo algo por usted? ¿Le ha abierto los ojos? Si Él ha hecho algo por usted, entonces usted es un testigo que debe testificar de Cristo. ¿Recuerda usted de la historia del endemoniado en el capítulo 8 de Lucas? Él vivía esta vida horrorosa allá en aquel lado de la tierra de los Gadarenos, donde había un cementerio. Cuando Jesús se encuentra con él, lo libera milagrosamente. La gente encuentra al hombre posteriormente sentado, vestido y en su juicio cabal. Y ahí está ese hombre completamente sano, mental y espiritualmente, de dentro hacia afuera. Cuando Jesús deja el área, el hombre quiere entrar con Jesús y sus discípulos en el bote e irse con él. Pero Jesús le dice que no, que vaya a los suyos y les mostrara las grandes cosas que Dios había hecho con él. Cuando esto sucede, podríamos decir que la gente se movió por lo que no entendió. Y como ellos no entendieron lo que Jesús hizo, le pidieron que se fuera de su tierra. Pero después que este hombre se fue a la casa y mostró las grandes cosas que Jesús había hecho con él, aparentemente el impacto de su testimonio fue tan efectivo que cuando Jesús regresó al área, ellos lo recibieron. Creo que si Jesús ha hecho algo por usted, y lo digo al reflexionar en esta escritura, entonces usted es un misionero. Alguien ha dicho, o somos misioneros o somos un campo misionero. Si Jesús ha hecho algo por usted, si le ha salvado, si le ha liberado, como hemos visto en el capítulo 8, lo que sea que él haya hecho, usted puede desear quedarse solo con él o ir a la gente. La comisión que él nos da cuando hace algo por nosotros es, vete a los tuyos, no necesariamente al otro lado de la ciudad, al rescate misionero, o a las prisiones, o a otra iglesia, o a algún otro lugar quizás. Ve a tu casa, a los tuyos, y comienza ahí.
Él nos dice en Lucas que debemos mostrar, no solo decir lo que Dios ha hecho por nosotros, porque eso es ser testigo. Pero no solo se trata de mostrar, como hemos visto en este milagro, sino también de hablar. A los niños se les enseña a leer y a escribir con un método que consiste en mostrarles cosas para que ellos las identifiquen. Creo que Jesús nos comisiona que mostremos y hablemos, y es por eso que cuando le preguntan a este hombre sobre aquel que le sanó, él dice, es profeta. Como los judíos no creían que el hombre había nacido ciego, llamaron a sus padres, y los padres dieron una respuesta salomónica. Ellos habían escuchado que los líderes religiosos estaban expulsando de la sinagoga a cualquiera que creyera o profesara que Jesús era el Mesías. Así que fueron bien cuidadosos. Cuando los judíos les preguntaron sobre su hijo, sobre su ceguera, sencillamente respondieron que sabían que era su hijo, que sabían que había nacido ciego, pero no sabían cómo había recibido la vista. «¿Edad tiene? Pregúntenle a él», dijeron. El verso 24 nos dice, «Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego, y le dijeron, «Da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador». Entonces él respondió y dijo, «Si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo». Le volvieron a decir, «¿Qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos?» Él les respondió, «Ya os lo he dicho, y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos?» Y le injuriaron y dijeron, «Tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea». Respondió el hombre y les dijo, «Pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos». ¿Puede usted ver el profundo significado de este Evangelio de Juan? Creo que este pasaje nos enfoca lo que es la fe. La fe, como vimos en el capítulo 6, no significa entenderlo todo. Pedro no entendió el sermón del pan de vida, pero de todas maneras, él creyó. Este hombre pudo decir, «Una cosa sé, una cosa creo. Yo era ciego, pero ahora veo». Hasta aquí la enseñanza de hoy en el Instituto Bíblico del Aire. Esperamos que lo aprendido en esta lección les sea de mucha ayuda. En nuestro próximo programa continuaremos con los estudios sobre el Evangelio según San Juan. Entre tanto, confiamos que nos escribirá para dejarnos saber en qué forma este programa es de bendición a su vida. No olvide solicitar los materiales que acompañan esta serie de estudios. Escríbanos al Instituto Bíblico del Aire, P.O. Box 2805, Miami, Florida 33265, Estados Unidos, o al correo electrónico iba@transmundial.org. Hasta nuestra próxima clase.